Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Extracto de la obra Conócete a ti mismo tal como realmente eres, por su santidad el 14º Dalai Lama. Vacuidad no es sinónimo de nada. No hay duda de que las personas y las cosas existen. La cuestión es cómo o de qué manera existen. Cuando contemplamos una flor, por ejemplo, y pensamos, esta flor tiene una forma agradable, un color agradable y una textura agradable, se diría que hay algo concreto que posee estas características de forma, color y textura. Cuando examinamos esas características, así como las partes de la flor, parece que sean características o partes de la flor, como el color de la flor, la forma de la flor, el tallo de la flor y los pétalos de la flor, como si hubiera una flor que posee esas características o partes. No obstante, si la flor existiera realmente como parece, deberíamos ser capaces de mencionar algo aparte de todas esas características y partes que son la flor. Pero no podemos. Es imposible encontrar esa flor por medio del análisis u otras herramientas científicas, pese a lo sólida, lo encontrable que nos parecía previamente. Dado que una flor tiene efectos, no hay duda de que existe. Pero cuando intentamos encontrar una flor que existe de acuerdo con nuestras ideas sobre ella, no podemos encontrarla. Algo que existe verdaderamente por sí mismo debería hacerse más y más evidente a medida que lo analizamos. Deberíamos poder encontrarlo fácilmente. Y sin embargo ocurre todo lo contrario. Eso no significa, con todo, que no exista, pues genera efectos. El hecho de que no aparezca al analizarlo simplemente indica que no existe tal como lo perciben nuestros sentidos y nuestro pensamiento. Es decir, tan concretamente establecido en sí mismo. Si el hecho de no encontrar los objetos cuando los analizamos significara que no existen, no habría seres sensibles, no habría bodhisattvas, ni budas, nada puro y nada impuro. No habría necesidad de liberación, no habría razón para meditar sobre la vacuidad. No obstante, es evidente que las personas y las cosas ayudan y perjudican, que el placer y el dolor existen, que podemos liberarnos del dolor y alcanzar la felicidad. Sería absurdo negar la existencia de las personas y las cosas cuando es evidente que nos afectan. La idea de que las personas y las cosas no existen es una negación de lo obvio. Es absurdo. El yogui y erudito indio Nagarjuna demuestra que los fenómenos están vacíos o carecen de existencia intrínseca por el hecho de tener un origen dependiente. Esto en sí mismo es una señal clara de que la idea de que los fenómenos no existen de forma intrínseca no es nihilista. Nagarjuna no razona que los fenómenos, por estar vacíos, no pueden funcionar. En lugar de eso, resalta el hecho de que se originan dependiendo de causas y condiciones. Considera lo siguiente. Dependiente e independiente forman una dicotomía. Todo lo que existe es una cosa u otra. Cuando algo es dependiente, por fuerza está vacío de existencia intrínseca. En ningún lugar de las partes del cuerpo y la mente que forman la base del yo podemos encontrar el yo. Por tanto, el yo no se establece por sí mismo, sino mediante el poder de otras condiciones. Esto es, sus causas, sus partes y el pensamiento. Ver la interdependencia de los fenómenos. Consciente de la doctrina del origen dependiente de las cosas, el sabio no comparte los puntos de vista extremos. Buda. Puesto que incluso para nuestros sentidos los fenómenos parecen existir por sí mismos, aun cuando no sea así, aceptamos la idea errónea de que los fenómenos existen más sólidamente de lo que en realidad existen. De ese modo nos vemos arrastrados hacia emociones contraproducentes, lo que genera las semillas de nuestra propia destrucción. Necesitamos superar esos problemas reflexionando una y otra vez sobre la naturaleza dependiente de todas las cosas. El impacto del origen dependiente de las cosas. Todos los fenómenos beneficiosos y perjudiciales, causa y efecto, esto y aquello,
se originan y establecen con dependencia de otros factores. Como dice Nagarjuna en su guirnalda preciosa de consejos, cuando esto es, aquello se origina, como lo corto cuando hay largo. Debido a la producción de esto se produce aquello, como la luz por la producción de una llama. Dentro de este contexto de dependencia, se origina el beneficio y el perjuicio, los fenómenos no permanentes pueden funcionar, en lugar de ser únicamente un producto de la imaginación, y el karma, las acciones y sus efectos, es factible. Tú eres factible y yo soy factible. No somos meras creaciones mentales. Al comprender esto, nos liberamos de lo que los budistas llaman el extremo del nihilismo, que llega a la errónea conclusión de que si un fenómeno no existe de forma independiente, significa que no existe en absoluto. Como dice Nagarjuna, habiendo visto así que de las causas se originan efectos, uno reafirma lo que aparece en las convenciones del mundo y no acepta el nihilismo. Estos dos extremos, la idea exagerada de que los fenómenos existen por sí mismos y la negación de la causa, de la ley de causa y efecto, son como abismos en los que puede caer nuestra mente, la cual crea perspectivas perjudiciales que o bien exageran la condición de los objetos por encima de su naturaleza real, o niegan directamente la existencia de la ley de causa y efecto. Al caer en el abismo de la exageración, nos vemos impulsados a satisfacer una idea de nosotros mismos que está por encima de lo que en realidad somos, lo cual es una proeza imposible. Y si caemos en el abismo de la negación, perdemos de vista los valores éticos y tendemos a realizar actos dañinos que socavan nuestro propio futuro. Para encontrar el equilibrio entre el origen dependiente y la vacuidad, tenemos que saber diferenciar la existencia intrínseca de la mera existencia. También es fundamental comprender la diferencia entre la ausencia de existencia intrínseca y la inexistencia absoluta. Por eso, cuando los grandes sabios budistas de India enseñaban la doctrina de la vacuidad, no utilizaban el argumento de que los fenómenos carecen de la capacidad de realizar funciones. En lugar de eso, decían que los fenómenos están vacíos de existencia intrínseca porque tienen un origen dependiente. Cuando la vacuidad se entiende de ese modo, se evitan ambos extremos. La idea exagerada de que los fenómenos existen por sí mismos se evita tomando conciencia de la vacuidad, y la negación de la existencia de funciones se evita entendiendo que los fenómenos tienen un origen dependiente y por tanto no son del todo inexistentes. Como dice Chandrakirti, este razonamiento del origen dependiente de las cosas corta todas las redes de las percepciones erróneas. El origen dependiente de las cosas es la vía para mantenerse alejado de los abismos de ambas visiones erróneas y del sufrimiento que comportan.